etapa de abundante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Fernando Chapi Martínez. Para quienes me escuchan a través de Imperial 299.5 en toda Lima Sur, para los que ya son fieles oyentes de este programa en el que llevamos buen tiempito, pero por motivos de trabajo, por motivos de laborar a varios cientos de kilómetros en otra ciudad, pero siempre dentro de nuestro país, generalmente los programas están siendo grabados. Yo y ustedes lo pueden chequear en Misterio Infinito Perú en YouTube, que es mi canal que no solo es como un repositorio de estos programas, sino en general tiene contenido variado, y no solamente de misterios, digamos que los misterios son el 80%. El resto son pues diversas cosas que siempre resultan interesantes. Como ya les dije, yo soy Fernando Chapi Martínez. En esta edición en particular, que ando por la ciudad de Lima, voy a hacer un programa en vivo. Tengo también ya un invitado en la línea. Vamos a ver si nos quedamos todo el programa o si en todo caso una parte la hago en vivo, y después ustedes van a seguir disfrutando de estas grabaciones que les tengo para ustedes, y con estos temas que ya he recibido bastante retroalimentación, he recibido algunos correos, por ahí también en escrito al Instagram, que es @misterioinfinitoperú, y por supuesto en los videos de YouTube también. Así que pues sin más dilación, este domingo es estrictamente en vivo desde las cabinas de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Y también, por supuesto, les mando un gran abrazo a los que nos escuchan desde Radio Arequipa Internacional FM en la ciudad homónima, la Ciudad Blanca, la ciudad de mi familia paterna, allá en el sur del país. También, por supuesto, los que nos escuchan en Estación Lamas 96.3 los días sábados, abarcando Lamas, Tarapoto y todo el Bajo Mayo, y los que están siempre fieles a través de Edenex.es, la radio del misterio de España, del amigo Alberto Guzmán, a quien le mando un fraterno y cálido abrazo. Y Alberto Guzmán, pues de seguro que nos va a estar retransmitiendo ya en días siguientes, como siempre lo hace muy generosamente. Asimismo, también a los que están en acercateradio.org, también desde España, también ahí Eduardo, un gran saludo. Ahora sí, vamos con el tema. Un ratito, en unos momentitos, vamos a ir con el invitado que ya está a la espera, ya está al habla. Ahí lo van a escuchar con su característico acento puertorriqueño. Ese acento que muchas veces nosotros le escuchamos pues en estos temas que están de moda, de distintos géneros musicales, sobre todo el género urbano, pero él nos va a hablar sobre uno de los grandes misterios, que es la propia vida y lo que hay después de la vida. Yo les comento un poco, amigos. En general, pues mi estancia aquí en Lima estos días, y no es que esté siendo autorreferente o que quiera contar, digamos, mi vida como si fuera el centro del programa, pero yo creo que todos hemos pasado por circunstancias así, ¿no? Circunstancias en las que pasamos por el fallecimiento de un ser querido, a veces de un ser muy cercano. A mí me ha pasado esto en estos días, pero a veces ocurre que nosotros conversamos con esa persona o con otras personas de nuestro entorno, de nuestra familia que fallecen. Y a mí me pasó años atrás con un tío, falleció hace 10 años, y él me dijo en una ocasión, ¿no? El día que yo me vaya, tú tienes que continuar haciendo tu vida, porque el mundo no da tregua, tienes que continuar tal cual, contarás estos sucesos a los más cercanos, pero en general la vida sigue y nadie va a comprenderlo, por ejemplo en los temas de trabajo, etcétera. Así que tú sigue con lo que traes ya, digamos, establecido, sea el trabajo, sean tus pasiones, sea lo que tengas que realizar, y yo desde arriba lo miraré. Hace unos días, hace ya varios días, está pasando muy rápido el tiempo, quien falleció fue mi señora madre en el distrito de Barranco, y también en una ocasión con ella conversé y secundó las palabras de mi tío. Me dijo, lo mejor es desde ahí arriba, nosotros los vemos a los que aquí se quedan, y por supuesto tienes que seguir, nadie quiere ver más que, bueno, todos sabemos que la procesión va por dentro, pero por fuera hay que seguir. Y yo quiero mandar un saludo también, no solamente a mi familia, a la familia Martínez allá en Barranco, sino también a los buenos amigos que en estos días se han acercado, hemos reflexionado sobre la vida y sobre distintos asuntos, especialmente a Anita Collao, Ana María Collao, que me escucha desde el distrito de San Juan de Miraflores, donde llegamos con gran fuerza, y de quien me despidió hace unos minutos. Justamente estuvimos en el cementerio reflexionando, y entre otras cosas, entre otras lecturas, porque la lectura y el conocimiento no paran, amigos, y de hecho son un gran bálsamo para el alma. Y estaba leyendo este libro
titulado En los límites de lo inexplicable, de Juan Rocha de Acevedo. Es un clásico, los que lo estén viendo en el Facebook o posteriormente en Misterio Infinito, pero en YouTube. Un libro pues de esos que a veces pasamos por alto cuando estamos en librerías antiguas, de la inmortal editorial Kier de Buenos Aires, Argentina. Justo no hace tanto, una amiga, Antonella, estuvo por allá por Buenos Aires y colgó una foto, ¿no?, de lo que es la librería Kier allá, una librería dedicada íntegramente a temas esotéricos, de misterio. Y yo pensé que ya no existía porque aquí a Perú casi no llegan sus libros. Y ella me dice, pero estar en el paraíso. Era un niño en una tienda de juguetes. Y yo decía, wow, cómo quisiera ir allá. Realmente creo que serían millonarios en el aeropuerto con mi viaje, porque me cobrarían un montón de sobrecargo con todo lo que traería. Bueno, en este libro, que lo compré en una de esas librerías antiguas del Cercado de Lima, el profesor Juan Rocha de Acevedo, entre muchos otros temas, porque es como un compilado, él cuenta casos y después da su punto de vista, ya sea a favor o ya sea con un marcado escepticismo en otros asuntos. Temas que trata, por ejemplo, las profecías, centrándose en Michel de Notre Dame o Nostradamus para los amigos, para los patas, ¿no? Los supuestos misterios de la Gran Pirámide es un libro que fue escrito más o menos en la década del 70 del siglo XX, así que estaba por verse si se iban a cumplir esos vaticinios. Del año 84 es esta edición, en realidad, la primera edición argentina. Y estaba todavía por verse si efectivamente en el 99, en el 2000 el mundo se acababa. Al final no pasó nada, pero lo de Notre Dame, lo de Nostradamus, en este caso de Michel de Notre Dame, pues él dice hay muchas cosas que se parecen a haberse cumplido, que sus cuartetas eran muy crípticas, ¿no? Y puede que sí, pero muy aparte de otros temas como por ejemplo los poderes de la mente de personas y animales, fenómenos de desdoblamiento, los llamados también cirujanos psíquicos, ¿no? Estos ahora ya no se habla tanto, supuestos brujos o hechiceros, que esa palabra está últimamente bastante venida a menos, digamos, personas que tenían ciertas cualidades aparentemente y entraban en trance. También justamente acá hay un capítulo que trata sobre lo que serían los estados de éxtasis y trance. Lograban operar a veces con sus propias manos, o a veces agarrando pues digamos un objeto común, punzocortante, y operaban a una persona a la cual no tenía ni anestesia, pero no sentía tampoco ningún dolor, y de manera inexplicable para la mayoría de médicos, esa persona después le habían retirado un tumor, estaba completamente sana, curada de una enfermedad aparentemente sin solución. Entonces, para algunos de ellos aquí el autor dice, pues yo doy por valedero que eran personas que genuinamente tenían algún don, un don que venía de su propia mente y podía obrar sobre la materia dañada en esas personas y curarlas, pero intentaba no achacarlo a algo milagroso o inexplicable desde el punto de vista que lo puedan ver por ejemplo las religiones, ¿no? Pero el capítulo que a mí me atañe y va como reflexión sobre lo que vamos a hablar con el amigo Cristian Figueroa Colón, que es quien está en la línea, que tiene, ustedes saben, en el programa se ha hablado en ocasiones del libro Durantia, de esta revelación, ¿no?, o supuesta revelación venida de instancias celestiales que llegó a la Tierra en la primera mitad del siglo XX. Nosotros tenemos una manera de cómo vemos la vida después de la muerte, y creo que a muchos también les puede servir, y es algo sobre, por lo que les he mencionado, he estado reflexionando también en estos días. Pero es muy interesante lo que dice aquí. Voy a leer un poco de lo que puso en el capítulo 7, La vida y los fenómenos parapsicológicos, el profesor Juan Rocha de Acevedo en Los límites de lo inexplicable, de la editorial Kier. El ser vivo más complejo es el hombre. Desde el origen mismo de la humanidad, el hombre tiene noción de la vida. No obstante, hasta el momento no hay una definición exacta de la esencia de esta. Entre las muchas definiciones que se conocen está la de Bichat, que dice: la vida es el conjunto de funciones que se oponen a la muerte. Si bien esto es cierto, se trata de algo impreciso. En definitiva, a la luz de nuestros actuales conocimientos, es imposible dar una definición clara y exacta del vocablo vida, el cual encierra la más maravillosa y compleja creación universal. 3 doctrinas han intentado explicar la vida, o sea, lo que es la vida: el misticismo, el vitalismo y el mecanismo. La primera, el misticismo, le atribuye un origen divino, o sea, como si fuera un efluvio venido de Dios y que anima lo que hasta un momento antes era simplemente materia muerta, ¿no? Como el relato bíblico, que dice que, bueno, el hombre fue hecho del polvo de la tierra o del barro, recibió el soplo divino y adquirió vida, y de inmediato también autoconciencia y conciencia de lo que le rodeaba. La otra es el vitalismo, que sostiene que se debe a la unión de la materia organizada con el principio vital. Más o menos también por ahí va, ¿no? Y cuando ambos se separan, es decir, la materia con el principio vital, el soplo de vida que decíamos,
se produce la muerte. En tanto, la tercera sostiene que simplemente la vida pues son alteraciones físico-químicas de la materia, no hay nada espectacular, típico de la sociedad materialista, valga la redundancia, en la que vivimos imbuidos más o menos un poquito el germen desde el Renacimiento, más fuerza desde la Revolución Francesa y quienes estuvieron manejando los hilos de eso, que sabemos quiénes son, ¿cierto? A qué corriente filosófica pertenecía, y mucho más pues ya desde los siglos XIX y XX. Por último, dice, encontramos la teoría energética del notable químico alemán Guillermo Ostwald, quien afirma que la materia es la agrupación de diferentes energías en el espacio. O sea, la vida sería un sistema energético estacionario, siendo la energía química la principal, y este sistema presentaría el fenómeno de la memoria. La vida se inicia con la respiración, que es una combinación de la sustancia del ser vivo con el oxígeno de su medio ambiente. De esta combinación nace la energía, de donde se desprende que la vida es un sinónimo de energía. Esa energía se manifiesta de diferentes formas y el ser vivo la recibe y omite continuamente. En realidad es más extenso, pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Que los seres humanos tenemos tantos enigmas por resolver, tenemos tantas cosas que no comprendemos de nuestro mundo, que ni siquiera sabemos lo que es la vida. Hay muchas canciones que hablan del vivir, del morir, de la vida, hay filosofías, etcétera, que hablan del buen vivir, etcétera, pero no podemos definir lo que es la vida. Lo mismo pasa con el amor, ¿cierto? Muchas personas dicen, yo amo a mi novia, amo a mi madre, amo a mi hijo, pero yo también lo he hecho. Incluso yo un tiempo estudiaba psicología. Yo soy licenciado en trabajo social, lo ejerzo también actualmente, pero estudié casi la mayor parte de la carrera de psicología, y en un curso que se llamaba Psicología del Desarrollo Psicoafectivo, y en otro que era Psicología de la Afectividad y la Sexualidad, a los profesores les pregunté, bueno, si estamos hablando de afecto, estamos hablando de relaciones de pareja, estamos hablando del amor, de las distintas cualidades de las relaciones cuando son buenas, pero yo quisiera saber qué es el amor. O sea, parecía una pregunta romántica, ¿no? Pero me daban vueltas, que sí, que por acá, y me definían cómo reconocer si uno está enamorado, cómo reconocer si está haciendo bien las cosas, si es un buen hijo, un buen padre. Pero es que incluso yo hasta veía algunos de estos libros del siglo como esto, ¿no? 19, 20, que eran supuestamente más profundos que los actuales, y de hecho sí, y no podían definir lo que era el amor, no podían tampoco definir lo que era la vida. Es decir, que a veces estamos hablando de aquello que obviamente que nos cruza, igual que el tiempo, igual que la cuarta dimensión del tiempo, como un fluir, como un fenómeno que sí o sí nos afecta. Todos hemos sido amados y amamos, por lo menos en alguna ocasión en la vida. Todos vivimos, si no, no estaríamos siendo autoconscientes en este momento. El tiempo también nos afecta a todos, porque envejecemos. Pero definir esas cosas, sobre todo lo más cercano a nosotros como es la vida y el amor, hay amigos, eso es bastante complicadito. Y bueno, no quiero hacer esperar más aquí al amigo Cristian Figueroa, que además tiene un muy buen blog sobre temas del libro de Urantia, titulado Ciencia, Filosofía y Religión, confirmando el libro de Urantia, y pues él está desde Ponce, Puerto Rico, imbuido en un ambiente reggaetonero, en un ambiente del género urbano. Sin embargo, no se dejará llevar por esos efluvios tropicales y nos va a hablar sobre qué hay después de la muerte según la revelación de Urantia, el libro de Urantia o los escritos de Urantia, como ustedes lo quieran denominar. ¿Qué tal, amigo Cristian? O como yo te digo, para estar a tono con vuestro país, ahí con la isla del encanto, Cristian Figueroa. Dime, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a Misterios al Anochecer en estricto directo. Hola, Fel, un saludo a todos, gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Sí, estoy muy bien y pues listo para compartir ese tema que es tan sensible, pero que es necesario para tener un momento de fe y esperanza en nuestra vida, porque fíjate, todos nos enfrentamos tarde o temprano a la pérdida de un ser querido, y uno quiere saber qué pasa después de la muerte, uno quiere saber que si realmente hay un mundo más allá de este. Y eso es un dilema que tocan tantas religiones, y que de alguna manera el libro de Urantia tiene una respuesta satisfactoria y diferente a como lo tocan otras religiones. Uh-huh. Y el libro de Urantia tiene un enfoque diferente a otros textos, porque trata la vida después de la muerte como una realidad tan tangible como esta.
que es una vida después de la vida y no una muerte realmente, sino que consideran la muerte como un sueño, como una transición hacia otra vida real, y no desde esta visión donde tú mueres y eres un fantasma y estás pagando como un espectro, porque esta es la visión que venimos heredando de las creencias espiritistas, de las corrientes espiritualistas que presentan la vida del más allá como algo tenebroso, tétrico, mientras que la revelación te hace tener una visión positiva pero realista de ese mundo del más allá, donde muchos vamos a llegar de alguna manera u otra. Y es que el libro Durante nos habla de que después que uno muere ocurre un fenómeno donde aparentemente dos serafines o ángeles nos acompañan en esa transición. Hay una presentación de imágenes donde la persona ve a estos dos ángeles que lo guían a un túnel o a unas escaleras. Entonces, en esta transición, la persona entra en un sueño donde su alma, que es su mente, su futura mente, la mente que recolectó los valores y las experiencias en esta tierra, es llevada hacia otro lugar, otro mundo, que podemos llamar el cielo, como lo imaginamos. Pero aquí en el libro Durante, el cielo es una esfera, es un planeta real, hecho de una sustancia, vamos a poner un tipo de materia que está un poco más cercana a lo espiritual. La Biblia le llama carne glorificada, materia glorificada. El cuerpo glorioso del que habla también la Biblia. Exactamente. Existen unos niveles y entonces cuando uno pasa hacia el otro lado, pues se enfrenta con este otro mundo que es similar, pero tiene sus aspectos únicos, sus elementos, sus estructuras, su flora, su fauna. O sea, es un mundo vivo con su propio sistema complejo como este. Lo más importante de esto es que realmente estamos vivos allí, o sea, realmente somos nosotros, realmente donde nosotros nos quedamos aquí, nosotros continuamos en ese otro mundo, en este otro cielo. No es un mundo de paz y amor y descanso, pero un mundo vivo que se va a sentir muchísimo mejor que este. ¿Por qué? Porque en este otro mundo pues ya hay como una mejora, ya no estamos dependientes de lo que son las luchas de la experiencia humana, porque el inicio de la experiencia humana aquí es bien duro. Vemos que es bien duro, entonces obviamente a pesar de que estas durezas de la vida no se llevan allá, sí vamos a enfrentar algunos problemas, porque como el libro nos presenta esa vida, después de la vida, es que hay todo un proceso de ascensión de vidas. Son vidas conscientes, donde uno aprende a no apegarse a las personas, a los seres queridos, a los amigos, sino que uno aprende a poder conectar con diferentes personas que también están de paso. Y eso es más o menos lo que nos van a ir enseñando y preparando en esa experiencia, en poder amar diferentes tipos de personas y ir conectando con todos mientras seguimos ascendiendo en esa búsqueda de Dios, porque en el libro Durante, como nos presenta, Dios no está al otro lado directamente. Cuando uno pasa hacia la otra vida no se va a encontrar con Dios, aunque sí vamos a tener una experiencia mucho más viva con ese Espíritu de Dios que nos habita, porque aún existe este proceso de intentar conectarnos con la divinidad que nos habita. Entonces, con ese otro cuerpo mejorado vamos a tener más capacidad para lograr comunicarnos con Él y poder conectar con Dios de esa manera íntima y personal. Es un proceso que hemos comenzado desde aquí, pero que va a mejorar mucho en esa experiencia de Maya. Y creo que es algo bonito saber que la vida continúa y que seguimos siendo nosotros, que no fuimos cambiados de la noche a la mañana por otra personalidad, otra persona, sino que realmente somos nosotros y que podemos decir, soy yo y puedo seguir mejorando, puedo conocer y ser reconocido en esa experiencia. No hay nada relacionado con lo fantasmal. Realmente, o sea, es una vida palpable que puedes sentir todo como lo sentimos aquí. Así es, Cristian, y justamente también lo que yo estaba pensando
O sea, cuando yo empecé a leer el libro de Urantia, que justamente también es el primer contacto que tengo allá cuando era adolescente, en el año quizá 2007 más o menos, gracias a una tía que también ya trascendió al otro lado. A mí lo primero que me chocó, y yo sé que a muchos también le hace como que digan, no, esto no puede ser, porque les enfrenta a sus creencias predeterminadas, no predeterminadas, no nos venimos con ellas de fábrica, pero en las que hemos sido imbuidos por nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, la reencarnación o la existencia, sobre todo a mí que desde niño me apasiona el mundo del misterio, en los seres que vienen a visitarnos después de la muerte, ¿no? Los famosos fantasmas o espíritus, aquí se les llama también almas en pena, y sobre todo cuando uno también ha sido testigo y le han contado de hechos aparentemente paranormales. Entonces uno dice, oye, este libro me está hablando que la reencarnación no existe. Bueno, yo nunca es que haya creído mucho en la reencarnación, pero sí decía, wow, pero si yo he visto estos fenómenos extraños, también los han visto amistades, casos alrededor del mundo, entonces ¿cómo puedes decirme que no vienen, a menos que sean otros los causantes? Ahora, ¿cuál es la cuestión también? Esos mundos que están tras la muerte, esa materia que según el libro de Urantia nos conforma cuando fallecemos, tiene un nombre muy bonito, porque el libro de Urantia está lleno de neologismos para realidades que nosotros pues no conocíamos de antemano aquí en la Tierra, ¿no? Lo denominan, unos lo traducen al español como Moroncia y otros lo traducen como Morontia. A mí me gusta más Morontia, suena, me parece, no sé, o me he acostumbrado por las versiones que he accedido al libro Urantia. Pero coméntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos explicar tantos casos a través de la historia? Casos que están en la literatura, en la casuística de programas, de escritores, de investigadores, a veces que han pasado de escépticos a convencidos porque han sido testigos o han podido acceder a un hecho paranormal que han dicho caracoles, o sea, esto es real, cosa que a mí también me pasó en años ya lejanos, ¿no? Y hasta no hace tanto alguna cosa rara ha ocurrido. ¿Cómo lo explica el libro de Urantia, o cómo tú también como investigador de esto y otros temas puedes, porque tú también, alguna vez hablamos de un suceso que te ocurrió a ti, ¿no? Que le pusiste un nombre muy gracioso. ¿Cómo se explicarían estos fenómenos? Pues sí, el libro de Urantia, a pesar de que sí desmitifica estos fenómenos, sí tiene diversas explicaciones interesantes que pueden ayudar a entender que se puede conocer el hecho, o técnicamente el hecho, ¿verdad? Y se puede uno equivocar eternamente en cuanto a la verdad detrás de ese hecho. Esto es algo bien importante porque muchas veces nosotros lo que hacemos es crear una hipótesis de una experiencia, pero tal vez no estamos penetrando en la verdad de esa experiencia. No sabemos qué lo causó, el quién o el cómo, pero entonces obviamente como ya existen unas creencias preestablecidas, uno las relaciona. Entonces, por ejemplo, el tema de la reencarnación, el libro de Urantia nos dice que en un pasado tiene un origen relacionado con los rasgos de la herencia antes de conocerse el ADN. Como veían el parecido o el parentesco de familiares y sucesores, entonces asumían que esos rasgos eran signos de una reencarnación, que ahora sabemos que es herencia. Entonces algo similar pasa de que el libro Urantia nos habla de la memoria que existe desde el principio de la vida, la memoria protoplásmica, esa memoria que existe desde el principio y que se va heredando en pedacitos, en partes, y que accedemos en mayor o menor grado. Lo que ahora algunos postulan como la memoria genética. Exactamente. Y es algo importante porque nos ayuda a entender que sí, que hay casos reales donde sí se pueden generar ciertos fragmentos, tanto de sentimientos, traumas, como de información o recuerdos, pero que no es algo fácilmente accesible. Y bueno, también el libro de Urantia nos explica otro fenómeno, donde el espíritu que nos habita, la chispa divina, el ajustador, o el Espíritu Santo como algunos le dicen, puede transmitir la información de una persona hacia otra persona, puede transmitir conocimientos, habilidades, recuerdos y todo eso. Entonces, eso también podría explicar cómo esa información pasa a otra persona y esa otra persona piensa que esa persona que murió reencarna en ella.
porque esa es la interpretación, aunque realmente no hubo una reencarnación, porque ya esta persona existía de antes, solamente que vino con los recuerdos que se le fueron transmitidos. Entonces, hay fenómenos que son de herencia, hay fenómenos que son del espíritu, pero también hay fenómenos que son parte de la esquizofrenia, que es un tema también bien amplio, que tiene que ver con la creación de falsos recuerdos. Personas que de alguna manera absorben información y se identifican con ciertos personajes, sea Jesús o sea Albert Einstein, y entonces comienzan a vivir como esas personas y piensan que están recordando hechos de su vida. Como por ejemplo ese ruso, no me acuerdo ahorita el nombre, porque me ha venido simplemente a la mente, creo que lo traté incluso en algún lejanísimo programa, que era un policía ruso. En el tiempo actual él existe, es un adulto todavía, no es ni siquiera adulto mayor, y de pronto un día deja la policía y reúne un grupo de seguidores, dice que es la reencarnación de Cristo, un Cristo medio raro, porque era un Cristo, él dice, vegetariano. Se van a vivir en una comuna rural en la zona de Siberia, que es muy conocida porque también han ido otros que supuestamente eran Cristos en el pasado y otros personajes de creencias un tanto singulares. Y claro, cuando tú lo ves, es para ponerlo en una estampita al tipo, para ponerlo en un cuadrito en tu pared y engañar a la abuela o al vecino de que esa es una visión hecha por inteligencia artificial de Cristo, porque el tipo parece un Cristo, o sea, con una túnica color vino, sonriente y todo el tema. Pero como todo líder de secta, detrás de esa sonrisa encantadora, pues hay casos de abusos, de distintas cosas. Entonces ahí me quedaba la duda. O y otros, en algunos casos son desequilibrados mentales, o en el caso concreto de probablemente es un aprovechador, es un psicópata, poco más, ¿no? Porque abusa de los que tiene a su cargo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con estos supuestos iluminados, maestros, autoproclamados y demás, ¿no? Pues sí, es un problema que estamos viendo hoy en día y que sí, que engañan. Ya me acordé del nombre. El seudónimo que se puso era Visarión, ya me acordé. Sí, continúa por favor, Cristian. Sí, pues sí, existen muchos tipos de personas que tienen diversos trastornos o problemas, sea la sociopatía, sea la esquizofrenia. Entonces, de alguna manera u otra, pues caen atrapados en esta ilusión, en este delirio, y terminan atrapando a muchas personas que están buscando un Jesús tangible, un Jesús físico, están buscando experiencias o algo cercano. ¿Por qué? Porque su visión de la vida, su corazón no ha madurado lo suficiente, más allá de que esos personajes de su creencia sean materializados. Y es como cuando los fans ven un cosplay o ven un actor o algo así, o sea, lo relacionan el personaje con el actor, y es algo similar, porque el corazón, la mente es frágil. Entonces a veces queremos llenar un vacío y lo hacemos con lo primero que nos encontramos, y por eso muchas personas intentan buscar a Jesús en estos personajes que aparecen, porque todavía no han logrado entender que la persona de Jesús no es lo importante en esto, sino Dios, el Padre. O sea, entender que Jesús vivió su vida en su época, con su estilo, y que Él no tiene que volver a aparecer otra vez con la misma ropa judía o el pelo largo o parecer un Jesús de estos de las pinturas, porque ese es el problema. Quieren imitar a este Jesús de las pinturas, no es Jesús histórico. Pero sería como un Jesús más acorde al siglo XX, al XXI ya no tanto, ¿no? Pero digamos que al siglo XX, cuando estaba de moda el hipismo, ¿no? Y justamente porque, o sea, con pelo largo, vegetariano, y todo ello, ¿no? Entonces, no, son cositas. Pero bueno,
Continuemos por favor. En unos 5 minutitos vamos a pasar a la tanda comercial de aquí de Imperial 2, así que va a haber un ligero corte, un breve corte, de ahí volvemos. Para los que estén en Radio Arequipa Internacional o en Estación Lamas no hay problema, ustedes lo van a escuchar como si corte no hubiera ido, pero va para los amigos de Lima Sur, ¿no? Y para imperial2fm.com. Continuemos, que aún hay tiempo, gran amigo. Hay estas cosas, pero ahora fenómeno extenso, así que probablemente la pausa nos corte un poquín y de ahí volvemos. Los fantasmas, la reencarnación puede deberse, explicada según el libro de Urantia y lo que de él se colige, debido a ya sea personas un tanto desequilibradas con cierta afectación de la salud mental, o también en otros casos a recuerdos de una memoria genética, cosas por el estilo. Pero los fantasmas, ¿cómo los explicamos? ¿Cómo explicamos que hay psicofonías? ¿Cómo explicamos que hay otros tipos de parafonías como la transcomunicación instrumental? ¿Cómo explicamos sucesos como el que tú siempre comentas, que una vez viste que un objeto flotaba y caía en tu casa? Eso me lo has contado. Le gustó un nombre muy gracioso, le pusiste que era el enigma de la chancla voladora. Me acuerdo y me río. O en mi caso han pasado otras cosas un poco menos graciosas, en verdad un poco más creepy, pero ¿cómo explicar eso? O sea, ¿quién es ese juguetón? ¿Quién es ese que anda detrás? Supuestamente jugándonos estas bromas, parece un poco macabras, ¿no? Sí, es que sí, hay que entender que sí, que existe un mundo espiritual en nuestro planeta, no solo espiritual, sino también un mundo material invisible. O sea, existen seres de diferentes niveles que existen realmente en nuestro planeta. El problema es que el ser humano, dentro de su corriente espiritista desde la antigüedad, ha construido su propio mundo mental de lo que es ese mundo invisible y ha tratado de explicar la realidad en base a este mundo invisible, creando explicaciones a sus experiencias que lo pueden explicar. Entonces, de fenómenos como los sueños, las alucinaciones, el uso de drogas y hongos y otro tipo de cosas, el ser humano ha construido un mundo espiritual en base a estas experiencias, y también esto ha chocado con los encuentros reales con estos seres invisibles, que los hay buenos y los hay rebeldes. Entonces es difícil separar una cosa de la otra, porque también tenemos seres buenos, seres malos, y tenemos la mente que nos engaña muchas veces, que a veces como lo decía Sanders, las travesuras de la mente. Su libro es el libro inmortal que fundó, no fundó el tema de Urantia, pero es el primero en el que este psiquiatra, discípulo de Freud además, ¿no?, estadounidense, él de Chicago, hace un primer anuncio de que se estaba enfrentando, dentro de su escepticismo, ¿no?, de su querer desbaratar todo lo que le intentaban hacer pasar como cosita extraña, pero que no lo era. Dice: hay 2 casos que no encuentro una explicación. O sea, tenía una gran honestidad intelectual, ¿no? Lo que ahora falta en muchos especialistas e investigadores. Uno era el caso de una mujer, quizá nunca sabremos a qué se refirió, y el segundo era el caso del libro de Urantia, que después él se dio cuenta que al parecer estaba en un genuino contacto con los reveladores, con seres que no eran humanos, que pertenecían a estas realidades invisibles, y que, bueno, ya hablaremos, que hemos hablado del libro Urantia anteriormente, y ahora continuaremos hablando de esos seres a continuación. Y digo a continuación porque, como digo, para los amigos de Imperial 2, 99.5 Lima Sur, pasamos un ratín, un cachín así chiquito a la publicidad obligada, y para los amigos de Radio Arequipa Internacional, de Estación Lamas y lo demás, y seguimos de largo, la magia de la edición. Y igual para los de Misterio Infinito, pero en YouTube. Vamos ahí. Ingresa y comparte nuestra página en Facebook y en todas las redes sociales. Radio Imperial 2, AM y FM. Radio Imperial 2, 99.5 FM. Radio Imperial 2, 1440 AM. Orgullosos de ser peruanos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Llegó la Navidad y esta vez con los deliciosos panetones La Canastita, que no debe faltar en tu mesa familiar. Suavecitos y esponjositos, así de ricos son los panetones La Canastita. Prueba la diferencia. Y lo tenemos en 2 presentaciones, en bolsa y en caja. Panetones La Canastita, marcando la calidad. Ventas al por mayor y menor. Estamos ubicados en Avenida El Triunfo, Manzana F4, Lote 3, Tupac Amaru, de Villa Chorrillos. Pedidos al por mayor y menor a nivel nacional en los siguientes números: 987-218-143 o al 949-856-387. Ubícanos en el Facebook como La Canastita Perú Oficial. Esta Navidad disfrútalo con panetones La Canastita. Prueba la diferencia. ¡Feliz Navidad! Porque Limasur lo pidió para celebrar el tercer aniversario del artista del pueblo, los Jaris de Huancavelica. Los Jaris de Huancavelica es la primera potencia musical del arpa y violín, y todos lo celebramos este domingo 26 de noviembre en el mejor local de Cono Sur, Pista Central, entrada Villa El Salvador, Ruta C, costado del local El Bosque, desde el mediodía. Con el choque de los mejores danzantes de tijeras, Ayacucho versus Huancavelica. Por Ayacucho, Chanapara, Apu Terrible, Chanamayo, Apu Guamaní, Jaguarzunco. Por Huancavelica, Rayo de Oro, Supa y Chichi, Apu Bestia, Guacho de Oro, Mal Genio, Artistas en Escena, Rosita Corazón de Andamanga, Laurita Pacheco, Wilfredo de la Vega, Tu Nostalgia Raúl Cisnero, por Huancavelicana, Gorrión Dauri Bambino, con platos típicos desde el mediodía. Celebremos el tercer aniversario de la primera potencia musical del arpa y violín, los Jaris de Huancavelica. Todo Lima Sur celebra por todo lo alto el primer aniversario del local más elegante y seguro de Lima Sur. ¡Feliz aniversario! Sábado 2 de diciembre, Arena Sur. Sí, Arena Sur. Centro Comercial Huayna Capac, Villa El Salvador. Y para este grandioso espectáculo estarán el Rey de la Selva, José Luis Arroyo, el Lobo, y su orquesta de Tingo María. el cantante más amado en todo el sur, Jason Pupita. Sabor y color como una cerveza para olvidar. La princesa chelera, Gisela Lavado, tu princesa acollida. En su gigante retorno a los escenarios, con nuevos éxitos, Jessica Tinoco, exclusiva. Desde Puno, banda, voces de Aymaraes. Habrán regalos, sorteos, escenario internacional. Sábado 2 de diciembre. Vamos al primer aniversario de la Arena Sur. Centro Comercial Huayna Capac, referencia al costado del Polideportivo Villa El Salvador. Tomar Ruta C. Sábado 2 de diciembre. Ah, no te olvides, de 5 a 7 de la noche. La entrada es gratis, sí, gratis. Y después 30 soles toda la noche. ¡Los esperamos! Sintonice por Radio Imperial 2, 99.5 FM. La hora estelar de Cabana Sur con tu amigo Fermín Chabatito. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Cabana Sur, cuna del Guerras Pampa. Bueno amigos, ¿qué tal? Aquí estamos retornando, como digo, para Imperial 2 estamos retornando en estricto directo en estas cabinas de los 99.5 y en imperial2fm.com
después de la publicidad, ¿no?, de los distintos espacios radiales que tenemos en esta casa emisora. Y bueno, continuamos con lo que estábamos tratando en la excelente compañía de Cristian Figueroa Colón desde Puerto Rico, tratando qué hay después de la muerte, qué fenómenos son estos que algunos atribuimos a almas o a seres que regresan del otro lado, ¿no?, como decimos. ¿Cómo es, no? Incluso en el lenguaje a veces tenemos como ese temor, ¿no?, de decir la muerte y decimos el otro lado, lo que está más atrás del velo, más allá del velo, porque decir muerte pues suena fuerte, sobre todo cuando has pasado por trances o que tú has estado cerca o que has visto que alguien se ha ido hacia ese otro plano. ¿Ven? Hasta otro plano estoy diciendo, no estoy diciendo porque así es sobre todo la cultura actual. Y bueno, antes de que se me olvide, los amigos de Radio Arequipa Internacional, de Estación Lamas, de ddnex.nes y de acercateradio.org no notan ningún corte, porque la edición es magia, ¿no? Pero a los de Imperial 2 tengo que decirles que si son fieles seguidores, desde el siguiente domingo, desde el domingo que viene, pues vamos a hacer un cambio de horario y de tiempo. Ya no vamos a estar de 8 a 10, vamos a estar de 9 a 10. Ahora, los que son fieles seguidores dirán, ¿1 hora nada más? Claro, pero ustedes se dan cuenta que era como un programa doble. En las otras ediciones es 1 hora, ¿no? 1 hora, pero bien condensada, bien aprovechada, hace magia, nunca mejor dicho. Justo Imperial 2 es la magia de la radio. Y pues eso es, amigos. Así que igual ustedes saben las otras vías, ¿no?, que hay, Misterio Infinito pero en YouTube, que si no se han suscrito háganlo ya, es totalmente gratis. Si no lo hacen hay multa, así que ya saben, hay eso, ¿no? También las redes sociales me encuentran en Instagram como @el Insta de Pedro Fernando, ahí @el Insta de Pedro Fernando o @Misterio Infinito Perú. Ahora sí, bueno, ya saben, 9 de la noche es el otro domingo. Igual siempre hay buenos programas en la casa emisora. Continuemos, acá lo tenemos también al amigo Cristian, que está con 1 hora más, así que ya debe andar con algo de sueño. ¿O qué digo? Nada de sueño. Acá nadie se me duerme, porque este es el programa que te despierta, ya sea del susto o ya sea de la esperanza. No importa, pero te va a despertar. Misterios al anochecer. Cristian, continuemos. ¿En qué andábamos? Por favor, a ver, coméntanos. Estábamos pues en aquellos fenómenos que son más difíciles de explicar, como los que implican algún tipo de presentación de supuestos entes que vienen del otro lado, ¿no?, que vienen de más allá de la muerte, o eso es lo que nos hace pensar la cultura no tan popular, no tan actual, es desde que el ser humano es ser humano. A ver, coméntanos por favor. Según el libro Durantia, ya, ahora sí. Yes, sí, pues es un tema complejo porque obviamente hay experiencias y obviamente la experiencia es subjetiva. Cada persona ha vivido lo suyo, pero el libro Durantia sí niega rotundamente que una persona que sobrevive al otro lado vuelve a representarse a sus seres queridos vivos, al menos no como nosotros lo imaginamos, porque, o sea, el libro Durantia tiene una explicación bien curiosa donde habla de unos seres llamados seres intermedios. Hay unos seres intermedios llamados seres intermedios secundarios, que son unos seres que sí son invisibles pero están más cercanos a la materia, por lo tanto tienen una alta interacción a la materia, pueden tomar formas como si fueran seres queridos, dioses. O sea, estos seres tienen la capacidad de proyectar una imagen visible a las personas de lo que ellos quieren que tú veas. Estos seres, en el pasado hubo un caso que también es contado en la Biblia, que nos da el libro Durantia de ejemplo, el caso de la bruja de Endor. Uh-huh. Esta medium, pues supuestamente se comunicaba con los muertos, y en este caso pues Saúl visita a este medium para contactar con Samuel, que había muerto. Entonces el libro nos explica que ella dice que ya ve espíritus que van subiendo, o dioses que van subiendo del más allá, y entonces se le presenta a Saúl un supuesto espíritu de Samuel, de este personaje, que nos explica el libro que realmente era la obra de un espíritu o un ser intermedio secundario que era rebelde, que estaba descarriado, que le gustaba hacer bromas, molestar, o sea, simplemente por fastidiar a Saúl.
y le dice a Saúl, si me acuerdo bien, que Dios y que supuestamente lo había abandonado. O sea, creándolo, sí, el ser intermedio, le dice a Saúl que Dios lo abandonó, o sea, destruyendo su fe completamente. Entonces, el libro explica que algunos de estos casos en el pasado sí fueron obra de seres intermedios rebeldes, pero el libro explica que después de la venida del Espíritu de la verdad que nos donó Jesús de Nazaret a toda la humanidad con el que estamos conectados, se supone que estos seres ya no vuelvan a estar otra vez haciendo esto. Y obviamente las experiencias que vemos no son negativas, son positivas en su mayoría de casos. Tú has hecho una precisión muy adecuada en su mayoría de casos, pero a veces, como dicen, existe esa excepción que confirma o que se contrapone a la regla, ¿no? O sea, dices, ok, sí, en su mayoría de casos son cosas buenas o por lo menos no malas, son, como se dice, chascarrillos, jugarretas, bromas, pero hay esos casos que ponen el puntito oscuro dentro del panorama bonito, ¿no? Como la manchita que te malogra la obra de arte y tú dices, oye, pero en este caso, hasta alguien puede haber salido lastimado o de repente, sobre todo en los fenómenos poltergeist, ¿no? Ahora sobre poltergeist también hay quien dice que puede ser por ciertas habilidades o capacidades mentales no bien controladas, sobre todo en el caso de adolescentes o de personas que tienen alguna condición mental específica, como si fuera una telequinesis o una telepatía desbocada, ¿no? Y entonces ocurren cosas. Pero también hay otros que dicen, no hay nadie que tenga esas características ahí, sin embargo hay sitios donde hasta han sido captados por cámaras, usualmente que no esperaban captar nada, o como digo, psicofonías donde te mandan a parir, o transcomunicación instrumental donde te dicen cosas que no son pareidolia auditiva, y entonces tú dices, oye, ¿quién está molestando allá, no? O sea, así de simple. O sea, por ejemplo, como una experiencia que yo siempre cuento en casa de mi tío Nelson, ¿no? Que le mando un saludazo hasta allá, hasta el centro histórico de Lima, que ahí pues ya no se presenta hace buen tiempo, pero había un fantasmita que cariñosamente le decíamos el fraile. Y en una ocasión, pues, ¿no? Yo digo ahí con un primo de cariño, ¿no? Primo no de sangre, sino primo, como se dice, de la familia que se vuelve familia por elección. Y decimos, bueno, hace tiempo que no escuchamos nada del fraile, no viene por acá, ¿no? Así todos, pues, bromistas con lo desconocido, ¿no? Éramos unos cómicos del misterio. Y entonces, justo se había ido la luz. Y lo primero, nos lanzan un libro de la extensísima cantidad, una biblioteca auténtica que tiene mi tío ahí. Mi tío, como ya se la sabe todas, ya ha estado pues en grupos astrológicos, esotéricos y todo lo que quieras, dijo, no hablen de eso, no mencionen, no tienten, no hablen de eso. Pero como nosotros pues éramos jóvenes imberbes y graciosillos, ¿no? Continuamos con la misma cosa, y a las siguientes que nos tiraron la vela, ya ocurrió una serie de cosas, ya como que el ambiente se estaba poniendo un poquito como para inquietarse, y entonces ahí uno dice, pues, como dicen, ¿no? Los que hemos pertenecido antes a iglesias, ya sea cristianas, católicas, dicen, lo que viene de Dios no te da miedo, en cambio lo que viene del diablo te quiere, como también se dice en los ambientes esotéricos y de los temas del misterio, ¿no? Que parece que hay seres a los que les gusta alimentarse de tus miedos, de tus broncas, entonces como que por ahí trabajan, y para ellos es como que les pusieras su refresco, su dulce favorito, ¿no? Ahora nosotros no vamos a entrar tanto en eso, pero a lo que voy, Cristian, hay casos definitivamente en los que las jugarretas no están nada bonitas, y a personas les han ocurrido cosas aún más feas. No faltará el que incluso le han matado al perro o al gato, ¿no? O sea, hay casos. Entonces, esto, ¿cómo es posible si según el libro de Urantia dice que los espíritus los seres intermedios seres intermedios rebeldes que serían, pues ya han quedado fuera de juego desde el advenimiento del Espíritu de la verdad con Jesús de Nazaret cuando estuvo en la tierra? A ver, por favor, explícame, Cristian. Yo estoy actuando de abogado del diablo, porque tú sabes que yo creo en la revelación de Urantia, pero para los que no la conozcan, pues, coméntanos, por favor. Pues sí, es un tema complejo, pero vamos a ver qué dice el libro de Urantia. El libro de Urantia nos explica, ¿verdad?, que el entero grupo de seres intermedios de nuestro planeta fue encerrado. Es decir,
que los seres intermedios, desviados, rebeldes, que no aceptaron arrepentimiento, fueron encerrados. Ahora bien, tenemos que entender que así como los seres humanos podemos ser un día buenos y otro día ser malos, porque tenemos experiencias, pensamientos, somos dinámicos, ¿verdad que sí? Puede haber seres intermedios que más adelante pudieron haberse descarriado de nuevo. Puede haber seres intermedios con tentación a hacer algo que no deben. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, es posible que un ser intermedio haga algo que no debe hacer. Pueden hacer bromas, pueden hacer cosas que no debían. ¿Por qué? Porque está muy cercano a lo que es el ser humano, mucho más cercano al ser humano que los ángeles y que otros seres, y eso permite que lleguen a hacer este tipo de cosas, no es porque sean tenebrosos, sino porque conocen que el ser humano es miedoso y han creado supersticiones de las que ellos se aprovechan. Ahora, obviamente ya no hay tantos seres intermedios como en la antigüedad, o sea, los negativos, ya no hay tantos, sino que puede haber uno que otro así que por alguna razón se descarrió, o quizá uno que vino de otro planeta, que también puede ocurrir. Hay una teoría de esas que se hablan, o más que teoría, hipótesis sería, ¿no? Teoría es una cosa mucho más grande y compleja. Una de tantas hipótesis entre los lectores y creyentes en el libro de Urantia, que dicen, por ejemplo, que estos seres supuestamente extraterrestres, pero que a veces tienen unas cualidades que parecen más espirituales que otra cosa, como los famosos visitantes de dormitorio, ¿no? Tú estás en tu habitación tranquilo, echado, casual, y te despiertan en mitad de la madrugada y ves a los famosos cabezones grises, ¿no? Estos supuestos extraterrestres que casi siempre la lían, casi siempre hacen cosas que no te gustaría que te las hagan, ¿no? Y bueno, no tocaron la puerta, no rompieron la ventana, sino simplemente atraviesan las paredes como si más bien fueran un espíritu, ¿no? O estas personas que los contactan a ellos y a otros en sesiones supuestamente ufológicas, pero que más parece un culto religioso o una sesión espiritista, porque se meten una ayunada de un día entero, se toman de las manos, que el mantra Om, que el no sé qué, no falta el contactado que dice que ha escrito su libro o su folleto y siempre a la venta, obvio, nada es gratis en esta vida, y menos en este panorama, en este mundillo, que te dicen, no, acá están los pasos 100% real, no fake, sobre cómo vamos a contactar a los hermanos mayores del universo astral, mundial, no sé, universal, lo que le salga de la boca, ¿no? Y entonces ya sabemos de quién estamos hablando, que hacen esas cosas. Y bueno, entonces que te tienen que llevar específicamente al Cerro Talto. Entonces yo digo, brother, o sea, mejor pon tu iglesia. O sea, porque si vas a hacer eso, mejor yo hago lo mismo para rezarle a Jesús, ¿no? No sé, o para, me meto a Reiki y te hago los pases mágicos y te trafeo con eso, no sé. Pero yo a lo que voy es, me imagino que al final, en muchos casos, ellos dicen, y yo siempre he preguntado, ¿para qué haces todo eso? ¿No se supone que simplemente son extraterrestres? ¿No se supone que son como nosotros, de carne y hueso, solo que vienen en una nave que tiene una tecnología 100 o 1000 años más avanzada? Entonces, ¿por qué haces ese ridículo? Obviamente muchos me han mirado mal, me han mandado a parir, a mí no me importa, pero creo que es una pregunta lógica. Y más lo que ellos están haciendo es pues mandarse a traer, la gente diría, un espíritu. Si le preguntas a un cristiano, diría, me lo han dicho directamente, esos temas extraterrestres, están llamando diablos, demonios. Digamos que en todo caso no, pero podría ser que estén atrayendo seres semi-espirituales como los intermedios rebeldes. Y estos pues, hagan de cuenta, amigos, lo que estén escuchando, se trata de seres que son como humanos, pero invisibles. Entonces los humanos nos encanta ser troles. Así que este es un troll invisible, o sea, si lo tienes en tu casa te fregaste, porque te va a estar dando caña, como dicen en España, todos los días que pueda, y es así, como decían también, así no lo para ni Cristo, nunca mejor dicho, ¿no? Hasta que ya, bueno, se cansará y se irá, como seguramente pasó en el caso de este fantasmita que yo les contaba, ¿no? El fraile, que de cuando en cuando gastaba algunas bromas, pero hay que decirlo, en alguna ocasión también espantó unos raterillos y hizo sus cosas buenas también el fraile, ¿no? Ahí, o sea, son cositas, ¿no? Como los seres humanos que un día están bien y otro día están fregando, igual serían estos seres intermedios rebeldes que son semi-espirituales. Pero continúa, Cristian, por favor, es para poner en contexto. Sería más o menos así la cosa, ¿no? Me imagino. Un día se levantan, suponiendo que duerman, ¿no? Con el pie izquierdo y la lían y están pero más insoportables que un cobrador. ¿Está eso correcto?
Así es, o sea, son seres que parte de ellos son de origen semi-animal, o sea que tiene una parte de ellos inicia por la unión de seres humanos, entonces se puede decir que comparten emociones y sentimientos y ¿cómo decir? Y un sentido moral que es similar al de nosotros. Es cierto que algunos pueden hacer bromas a los seres humanos, no tan graves, pero hay otros que pueden llegar a ser muy graves, o sea, porque como ellos conocen nuestras supersticiones, tienen la capacidad de utilizar esas supersticiones a nuestro favor o nuestra contra. Y ahí entonces entra el asunto de la experiencia con familiares que han fallecido. Es muy posible que estos seres buenos tengan ese trabajo, el trabajo de crear esperanza en ciertas personas cuando se lo permiten. Porque ellos no actúan solos, no todos actúan solos, o sea, normalmente tienen que reunirse en un consejo, tienen que ir a una especie de juicio para resolver diferencias en cuanto a qué se va a hacer, o sea que en cierta manera sí hay un orden, pero a veces puede ser que hagan lo que no deben. Uh-huh. Es algo que yo le recomiendo. Dime, sí. Dime. Son seres imperfectos, o sea, estos como lo dice la gente, espíritus son imperfectos, entonces pueden hacer muchas cosas que tal vez no debían, pueden sentir la tentación de hacer algo más de lo que se les dijo, entonces eso hay que entenderlo para entender que el mundo espiritual o semi-espiritual o material invisible es mucho más complejo de lo que uno piensa, o sea, es difícil de predecir, entonces la metafísica intenta explicar los fenómenos desde lo visible hacia lo invisible, y ahí es que surge el problema de construir un mundo donde las personas se quedan vagando como fantasmas por ahí, por donde sea, o sea, eso se hace ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento o la revelación para entender cómo funciona ese mundo desde la visión del mismo más allá. Uh-huh. Entonces tienen que construir explicaciones, y ahí es que surgen todas estas medias verdades de que son espíritus que vagan o espíritus que nos visitan. Y es confuso porque si tú recoges todos los casos y cómo funciona, a veces no tiene sentido. Si tú coges, se nota que hay algo mal ahí, o sea, yo mismo lo digo, si tú coges todos estos casos y existe una similitud entre los casos de contacto fantasmal, el contacto de supuestos seres divinos y el contacto con extraterrestres, que es muy similar. Entonces ahí tú dices, algo tiene que andar mal aquí, porque ¿cómo es posible que los espíritus actúen igualito que los extraterrestres? Porque no hay un contacto con humanos reales como nosotros, que no pase de ser algo muy extraño, místico y muy relacionado con nuestras creencias y supersticiones. Entonces ahí es que uno se tiene que cuestionar que sí que hay una verdad detrás de eso, pero que no hemos podido acceder, y que la revelación durante puede explicar hasta cierto punto. Y en parte también tenemos que usar nuestra imaginación creativa para entender, ir viendo los casos y cómo funcionan, porque sí están pasando cosas, el problema es entender la verdad de eso. Así es, Cristian, algo que yo quisiera también poner en claro para incluso simplificar un poco más el asunto, ahora en versión light, es ustedes quieren imaginarse estos seres intermedios, como se les denomina rebeldes, hagan de cuenta, hagan un ejercicio mental un poco gracioso, ¿no? Pero a veces entre broma y broma la verdad se asoma, decían en generaciones anteriores. Hagan de cuenta qué harían ustedes, amigos, si fueran invisibles. Creo que hasta alguna película lo debe haber tratado, ¿no? Si pudieran ser invisibles y además tener ciertos poderes como atravesar puertas, como influir en los animales, porque también se dice según el libro Durante que los seres intermedios tienen cierta injerencia, no en la mente humana, no nos pueden poseer, pero sí en los animalitos. Imagínense, pues, ¿qué no harían ustedes? O sea, sobre todo con lo bromistas que somos los seres humanos, y los seres intermedios vendrían siendo, según el libro Durante, algo así como nuestros primos semi-espirituales, ya pues seríamos unos trolls de primera, ¿no? O sea, nos pasearíamos por acá, haríamos algo muy común
que a todos nos ha pasado, que incluso hasta mis amigos allá en España, sobre todo Alex Barragán, que le mando un saludo, que tenía un muy buen programa en Radio Despí de Cataluña llamado Terra Incógnita, y le dedicó, él decía, un monográfico, ¿no? Junto ahí también con Daniel, ¿no? Que le mando también un saludo cuando tenía el programa. Trataron como 2 horas sobre el fenómeno de las llaves que se pierden, que nos ha ocurrido a todos, ¿no? Ese fenómeno que uno tiene que romper la chapa de la casa y de pronto, oye, pero si la llave está al lado de tu cama donde tú has revisado 10.000 veces, tú dices, el burlador cósmico, ¿no? Alguien se ha querido aquí pasar de gracioso. Es algo que haríamos todos si fuéramos invisibles y tuviéramos ciertas cositas, cambiaríamos las cosas del lugar, le meteríamos un lapo, un cachetadón a alguien que no nos cae bien, voltearía y no ve a nadie y se pelea con el de al lado, o sea, y es lo que hacen estos seres, porque lo pueden hacer. Y yo lo que quería decir en antes, lo que yo siempre recomiendo, cuando ocurran sucesos extraños en su casa, en su trabajo, donde estén, no cometan el error que yo he ejemplificado en lo que me pasó en la casa de mi tío Nelson, de burlarse, porque a los seres humanos no nos gustan las burlas, y a estos seres que son tan cercanos a nosotros tampoco les gustan las burlas, se ponen más sabrosos. Entonces ese es el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amistades que son evangélicos o ex evangélicos, y ellos dicen que en determinadas iglesias les enseñan lo que se denomina la guerra espiritual. La guerra espiritual básicamente es irte de provocador de bravucón a orar, por ejemplo, en lugares donde la cosa está picante a nivel paranormal, o en la propia iglesia o en tu casa, y entonces empiezas a desafiar, ¿no? O sea, es como que yo esté harto que en mi casa hay sucesos paranormales y voy, entro y digo, a ver, yo sé que tú estás acá aunque no te pueda ver, ¿no? Aunque no te pueda ver, parece ya canción de Alex Ubago, pero bueno, haces eso y le dices, mira, yo te reto, a mí no me vas a fregar porque la sangre de Cristo tiene poder y no sé qué. Puede ser, pero también puede ser que te demuestre que sí está ahí y que justo diga, me quieres retar a mí, y te hace algo, pero cosas que de ahí hubieras preferido no hacerlo, no provocar. Entonces, eso es. Pero Cristian, como yo te digo, porque estás en Puerto Rico, algo que yo quiero que queden claro, porque yo sí sé a qué se refiere, sé que es un poco extenso, pero más o menos por ahí en versión resumida, para los oyentes, tú has dicho los seres intermedios los seres intermedios secundarios, muchos de los cuales se volvieron rebeldes, entendiendo como rebeldes al orden establecido del universo, ¿no? Con Jesús de Nazaret, o conocido en el libro Durante como Micael de Nevadón, como gobernante de nuestro universo, y al Padre Universal, ¿no? Entonces, que ellos tienen también un cierto origen material, porque derivaron de por ahí alguna pareja humana. Entonces, esto da hasta para hacer un chiste en un bar, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, el hijo te salió invisible, ¿no? Invisible y poderoso, ¿no? O sea, ¿qué tendría esto? Obviamente yo lo estoy diciendo así porque la primera vez que lo leí, yo dije, pero ¿de qué estamos hablando acá, no? Así como hay otros lectores y que ahora creyentes del libro de Urantia, como en el caso de un buen amigo que ha estado también en Misterios al Anochecer, y tiene su maravilloso blog estudiosdelesescrituras.blogspot.com, que lo recomiendo, también estudios de los escritos de Urantia en YouTube. Y él decía, ¿no? Cuando leía el relato que hace el libro de Urantia de cómo fue verdaderamente la caída, entre comillas, de Adán y Eva, decía que le pareció una telenovela, y dijo, esto no puede ser real, y casi deja de creer mucho en el libro de Urantia. Bueno, a mí me pasó, entre otras cosas, con esto de los seres que decían que salieron de una pareja humana, y yo dije, bueno, ¿cómo opera esto, no? Por favor, Cristian, por favor, coméntanos. Como te digo, yo ya lo sé, pero tú lo cuentas mejor. Por algo tienes también tu excelente blog. Pues sí, seres, existen los primarios y los secundarios que se originan en momentos distintos de la historia. Uh-huh. Los primarios son más espirituales, por tanto no están hechos de materia, son más cercanos a lo que es el nivel morontial de la realidad. Y pues estos seres se originan por la unión de unos personajes que vamos a decirle los Anunnaki, para que la gente tenga una idea, los dioses que vinieron y civilizaron hace 500.000 años. Los que del cielo a la tierra bajaron, ¿no? Así como modos Echaria Sitchin, ¿no? Algo así. Para simplificarlo y no tener que explicar el modo como lo explico antes, pero vamos a ponerle estas personas, estos extraterrestres, estas almas que vinieron de diferentes planetas, que vinieron para civilizar a la humanidad.
pues como estos cuerpos fueron construidos artificialmente y estaban conectados a ciertas redes del universo, tenían la capacidad de procrearse con la mente. Eso suena absurdo, o sea, dos mentes se sincronizaban, una especie de relación reproductiva no sexual. Era como quien dice ahora, que lo utilizan como broma, se embarazó telepáticamente, algo así. La miré, como dicen, como a mí me frían en el programa de radio de Tarapoto, caramba, ya llegó la voz que embaraza. Cuidado ahí con prender la radio, protéjase usted si está frente al parlante, ¿no? No me hago cargo de hijos telepáticos ni hechos con la voz. Algo así, pero según el libro Urantia, un chascarrillo, pues, Cristian, ¿no? Para alegrar la noche. La noche está fría, hay que calentarla. Entonces, algo así, pero el libro Urantia dicen que así nacieron los seres intermedios de tipo secundario, ¿no? Que habían estas dos entidades que de los cielos a la tierra bajaron, y obviamente son seres que no tienen una reproducción sexual como nosotros, ¿no? Que incluso en estos libros tienen, pero no por eso, en ese momento. Por eso dije, pero no como nosotros. Ok, sí. Ya, ajá. Continúa. Sí. Entonces, pues también ocurre que mucho tiempo después, vamos a ponerle 37.000 años, pues aparecen los personajes Adán y Eva, que vienen de afuera también, o sea, con unos cuerpos especiales. Y en estas épocas ocurre que uno de los, si no me equivoco, uno de los hijos de Adán, ¿verdad?, se unió a una mujer humana, o sea, de linaje humano, con un linaje adámico, se unen reproductivamente normal, o sea, y empieza a producirse este tipo de seres secundarios, o sea, son seres intermedios, pero a diferencia de que son más materiales, son invisibles, pero son materiales, y empieza a surtir un efecto en la materia, y es lo que causa que esta mujer, que se llama Rata, si no me equivoco, ¿la? ¿Cómo se llama? Yo lo sé, pero ese nombre también a los hispanohablantes nos suena raro. Por favor, dígalo. Sí. ¿Cómo se llama? A Rata, si no me equivoco. Rata, pero es rata con doble T. Ojo al detalle. No me vengan con chistes malos de rata de dos patas, no. Rata con doble T es un nombre de Medio Oriente, de aquellos tiempos donde ni los sumerios aparecían, porque se supone que los sumerios derivaron de bla 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 bla, y de ahí salió el tema de las leyendas de los Anunnakis. Bueno, así se llamaba. Continuemos, por favor. Hoy ando on fire, estimado, porque he venido de Chilca y me he recargado de energías universales, dimensionales, no sé qué vaina. Continúa, por favor, amigo. ¿Qué pasó con esta unión entre este ser que vino de Allende las estrellas con esta mujer humana denominada Rata? ¿Qué ocurrió? Sí, al unirse a Danzón con Rata, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, era Danzón. Ocurre como Danzón era del linaje de Adán, ¿verdad? Por eso era Adanzón, el hijo de Adán. Adanzón se reproduce con ella y aparecen estos seres. Y como empiezan a causar fenómenos extraños, ella se vuelve supersticiosa, porque imagínate quedarle embarazada de algo invisible, o sea, ese es el fenómeno más extraño. Y es que de esta manera empiezan a aparecer estos seres secundarios que tienen mayor interacción con la materia y que son los que de alguna manera hacían muchas cosas extrañas en la Tierra por su capacidad de manipular la materia. Y de estos hechos históricos, ¿verdad?, revelados por el libro Durante, es que surgen los mitos de los demonios, aquellos seres que surgieron por el asesinato de los gigantes, porque hay diferentes libros que tratan de explicar el origen de los espíritus, los demonios. Por ejemplo, el libro de Enoch dice que, si no me equivoco, que cuando se mataron los gigantes, estos se volvieron espíritus inmundos. Ajá. Que esa es la explicación que del libro de Enoch. Hay otro libro que explica que de la reproducción de estos ángeles caídos con las mujeres es que surgen los demonios también. O sea que hay variaciones que más o menos aciertan, pero siguen manteniendo el mito de los fantasmas, porque los intermedios, a pesar de ser invisibles, no son fantasmas.
O sea, ellos pueden jugar a ser fantasmas, pero no son fantasmas, son reales. Así es, no son seres que estuvieron alguna vez encarnados, murieron y quedaron atrapados en la tierra, o no se quisieron, como dicen los esotéricos, ir hacia la luz, ¿no? O al cielo o al infierno. No es eso, son seres que siempre han estado vivos, y como también lo mencionan, son los auténticos habitantes nativos de nuestro planeta, porque los seres humanos aquí estamos de paso, de ahí nos iremos a otras esferas hasta alcanzar, si las cosas van bien, digamos, por ponerlo así, ¿no? Ya pongámoslo como el cielo o el paraíso, algo así. Pero estos seres, de momento, no se sabe hasta cuándo y si será por siempre, pues están, por decirlo así, atados al planeta Tierra. Son más terrestres que los terrestres, más claro. Entonces, sí, y no están muertos, están bien vivos, sino que tienen una longevidad que para nosotros sería solo un sueño. Y los hay masculinos y femeninos, o sea que también es un mundo complejo y diferente a la demonología, porque la demonología lo que intenta es crear una visión tétrica, oscura, de estos seres. Ellos no son eso, o sea, ellos juegan con eso, porque nosotros hemos construido supersticiones. Entonces, tanto los seres buenos como malos tienen que utilizar lo que nosotros creemos, porque no pueden, o sea, tienen que respetar, ¿cierto? Los buenos lo hacen respetando nuestras creencias, o sea, pueden aparecerse una persona, una manifestación de Jesús, como a Pablo, o sea, por ejemplo, obviamente ese no era Jesús, pero pudo ser una manifestación de Jesús o un propósito. Pero también estos seres pueden hacerte parecer un ángel de Jehová enojado, amenazándote para que hagas algo, o sea, hay de todo. Y entonces nosotros tenemos que entender entonces que Dios, cómo trabaja Dios, cómo trabajan los seres divinos, y entonces podemos entender que no todo proviene de Dios o de los seres los seres intermedios leales. Pero hay algo bien importante dentro de todo esto, y es que nuestra supervivencia, nuestro camino hacia Dios está asegurado. O sea, estos seres no pueden hacer nada para desviarnos de ese camino. ¿Por qué? Porque hay ángeles que cuidan nuestras almas. Entonces, al cuidar nuestras almas, significa de que nuestro camino está asegurado y que ellos no pueden hacer nada con eso. Podrán, si acaso, hacernos bromas, hacer cosas extrañas, peligrosa quizá, pero eso no influye en que van a robar nuestra alma, en que se va a perder, en que va a quedar vagando, ¿no? Uh-huh. O sea, quizá ellos quieren hacernos creer eso, quizá los malos, quizá quieren mantener esas creencias. ¿Por qué? Porque así perturban el plan de Dios, el plan del reino de los cielos, que es que construye una mejor visión cósmica de la realidad, una visión más clara. Así es. Entonces, es difícil porque tenemos que también aceptar que sí, que hay seres buenos, que hay seres malos. Entonces, incluso a mí me cuesta aceptarlo, porque mis experiencias no han sido malas en el sentido de algo malo me atacó, no. Siempre ha sido, lo que yo he visto es lo que yo puedo relacionar con seres intermedios buenos. Uh-huh. Bromistas pero buenos, pero es posible porque hay que entender que hay muchas experiencias y que sí, y que es como el fenómeno ovni. El fenómeno ovni es tan amplio, puede ser tantas cosas, hay tantos matices que es difícil. Yo no puedo decirte a ti, no, todo lo que vieron son alucinaciones, porque eso es lo que pasa a veces. La opinión no siempre es un hecho. O sea, yo puedo decir, pues todos esos fenómenos son falsos. No tengo el poder, pero uno puede intentar explicar y relacionar, y entonces depende de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Poder entender y atar cabo para poder tener una visión más completa de la realidad sin que se vuelva perturbador, porque ese es el problema. Cuando tenemos una visión a veces salida de la metafísica, creemos un mundo demasiado peligroso, y el mundo invisible no es tan peligroso. Uh-huh. O sea, el poder, las fuerzas de la oscuridad ya no es tan fuerte, y los seres están centrados y los verdaderos enemigos invisibles no usan la metodología que usan estos intermedios traviesos desviados. Más bien atacan por el ambiente ideológico. Uh-huh. Porque el libro de la terror es que existe caligastía, príncipe de este mundo, y su metodología no es la del terror, de las películas de terror, ni de este terror medieval. O sea, su método es ideológico. Uh-huh. Es bien distinto.
Entonces hay que entender que sí, hay unos seres que utilizan nuestras supersticiones y hay otros seres que nos atacan ideológicamente, o sea que hay dos bandos negativos. Aunque el otro bando negativo pues, puede ser grupitos diferentes, quién sabe, ¿verdad? Que estén haciendo de la suya, vamos a ponerle, son pandillas de intermedio, vamos a verlo así. Que no tienen que ver nada con la rebelión de Lucifer, la caída de Caligasti y todo eso. Y es que sí, es que ocurren muchas cosas, o sea, el universo es muy amplio y a veces lo reducimos a algo sencillo, pero entonces es mucho más complejo y por eso es que las experiencias también se vuelven más complejas, porque cada experiencia puede tener un significado único. Así es, Cristian, y justamente cuando tú dices que el ataque es ideológico se refiere a que, bueno, el que la Biblia llama el diablo, el demonio, el príncipe de este mundo, ¿no? Él pues aquí, según el libro de Urantia, y creo que tiene bastante sentido, incluso si leen la Biblia y otros textos, pues hay una confusión, ¿no? A nivel, si tú hablas con un cristiano, incluso con un judío, con un musulmán, ya sea que le digan Satanás, Satán, Shaitán, como quieran llamarlo, ¿no? O Lucifer, Luzbel o lo que sea, o demonio, diablo, lo que ustedes quieran, se interpretan casi como que fueran sinónimos, ¿no? Como que, no sé, primero lo llamaron Lucifer, por que era tal, ¿no? De ahí lo llamaron Satanás porque se volvió el opositor, ¿no? Como que son distintos nombres, y después demonio, diablo, bueno, de diabolos y todo el asunto. Pero lo que nos dice el libro de Urantia es que eran seres distintos. Ahora, todos se descarriaron y quizá uno era más peligroso que otro, ¿no? Pero en el caso de Lucifer, resumiendo, bueno, no era, digamos así, estaba en un nivel más elevado, no más macro. De ahí Satanás era como su lugarteniente, no era como el que se conectaba con la tierra, con el príncipe de aquí que se llamaba Caligasti, el de los recados, ¿no? Pero un recadero poderoso, ¿no? O sea, poderoso en el sentido que podía hacer bastantes cosas. Y quizá por ese contacto aquí no tuvieron nuestros antepasados tanto contacto con Lucifer, aunque evidentemente sí sabían quién era, porque si no ni sabríamos de su existencia, y tenían más contacto, bueno, porque Satanás venía aquí al de los recados, ¿no? Y a mover el gallinero. Por eso es que hasta ahora está ese miedo, ¿no? De Satanás, Shaitán, como lo quieran llamar, y según el libro de Urantia, bueno, Caligasti vendría siendo algo así como el príncipe local, ¿no? El príncipe designado para el mundo, que al igual que Lucifer, que al igual que Satanás, tuvieron su etapa buena. O sea, hubo una etapa, incluso menciona el libro de Urantia cuando habla de la creación de los primeros seres humanos, que se habrían llamado Sontaán y Sontael, pero de nombre cósmico Andoni Fonta, ¿no? Entonces incluso mencionan que Lucifer, que en ese tiempo era bueno, era un gobernante chévere, dio una especie de una alocución, ¿no? Hablan como de transmisiones, como que fuera una mega radio cósmica, ¿no? Que conecta las esferas, y que dijo pues cosas realmente elogiosas. Estaba feliz, un nuevo mundo habitado, ¿no? En mi sector que yo me encargo, porque Dios así lo decidió. O sea, la cosa iba bonita, pero hay un momento en el que estos seres, primero Lucifer, se deja conquistar por ciertas ideas de la libertad, aquí diríamos el libertinaje personal, ya vamos viendo por dónde va la vaina. De ahí seduce, no sin esfuerzo, al tal Satanás, que se vuelve, pues, como dicen, ¿no? El fanatismo del converso, ¿no? Cuando te conviertes a una religión de estas o sectas y te vuelves más papista que el Papa, ¿no? Y en el caso de Caligasti ya fue el tercero, ¿no? Ya si caían las dos primeras fichas de dominó, él caía por ya. Y terminó locazo, pues, pero una locura espiritual, que es la incurable en realidad. Y hasta ahora, según dice el libro de Urantia, pues se habría desde las instancias celestiales encerrado en un planeta prisión, hagan de cuenta ustedes una cárcel espiritual, a los dos cabecillas de mayor rango, ¿no? O sea, en el caso de la Tierra, Lucifer, Satanás, pero al príncipe de este mundo, a Caligastia, lo habrían dejado, no sabemos por qué. Si a mí me preguntasen, yo diría no estoy de acuerdo, pero ¿quién soy yo? Soy un simple ser humano, ignorante, desconozco. En instancias celestiales sabrán por qué, ¿no? Lo dejaron al tipo pues por acá, desprovisto de poder de poseer y todo, pero sigue rondando, ¿no? Como dicen, como lobo en las sombras, y lo único que puede hacer es influir en las ideologías de las personas, una susurrada por ahí, por decirlo así, y sobre todo lo que dice el libro de Urantia y que muchos pasan por alto, ¿no? Dice que es incapaz de cometer algo excepto a quienes genuinamente deseen ser maldecidos por su presencia. Y sabemos que hay mucha gente que, como lo dicen incluso en la
sabiduría popular, venden su alma al diablo, venden su alma al diablo por un plato de lentejas, por una cuota de poder, por satisfacer sus bajos instintos, por pisar al del costado, lo que sea, ¿no? Y eso es básicamente lo que ocurre, y de aquí ya lo demás es especulación, que eso puede haber ocurrido con las denominadas élites, puede haber ocurrido con determinados grupos, incluso por personas individuales, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido muy curioso cómo es que, si ustedes leen el libro de Urantia, que hay una explicación así punto por punto de en qué consistió la denominada declaración de libertad con la que Lucifer dijo: yo rompo con ustedes y me vuelvo independiente, autónomo, no sé qué cosa, los planes que él tenía, y cuando uno los lee no suenan nada mal, suenan en realidad hasta, como dicen ahora, empoderadores, pero nunca mejor dicho, el diablo está en los detalles, y desde que te desconectas de Dios y te haces el rebelde, no puede ir nada bien, y eso es lo que ocurre. Y cuando tú lees eso, de pronto lees ciertas declaraciones de organizaciones mundialistas medio raras, ¿no? Y parece un copy-pega. Entonces tú dices, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O acá estamos viendo al ternero y su mamá. O estos le han vendido literalmente el alma al diablo, o estos le han tenido algún tipo de contacto, algún susurro, como me gustaba decir a mí antes por ahí, y de estas aguas vienen de esos ríos, ¿no? Cristian, por favor, estamos en el lado conspiranoico de Misterios al Anochecer, así que por favor tú mismo eres, a ver, coméntanos. Pues sí, es un tema interesante el cómo Caligastia sigue trabajando para perseguir sus nefastos designios aquí en la Tierra, y es que yo tengo la teoría de que de alguna manera, si él está aquí en la Tierra, lo dejaron suelto, porque nosotros como seres humanos tenemos que vencer su ideología, vencer su plan. O sea, él está buscando que el plan divino no ocurra, que el ideal de Dios, el ideal de un mundo mejor, un mundo unido, no ocurra, porque eso significa que él perdería el poder de su propio plan. El plan de Dios es diferente al plan de Caligastia, porque el plan de Caligastia tiene que ver con el empoderamiento de las personas, o sea, la idea de la libertad personal como la máxima. Óyeme, pero nuevamente suena feo decirlo ya en este contexto, no haciéndole abogado al diablo, no, Dios me libre de esas cosas, pero suena bonito, porque lo que nos han metido, como digo yo, desde la sospechosa Revolución Francesa, ¿no? O sea, ¿te entiendes a qué me refiero, ¿no? Hasta ahora, pues nos ha hecho creer, y de hecho es hasta política de Estado, al menos en Occidente, y va avanzando hacia otros lares, de que el empoderamiento, así la libertad plena, que en realidad sería libertinaje en la mayoría de casos, el hacer lo que me da la gana, el cortarme la cabeza y volverme a poner, no sé, lo que me dé la gana, está bien, porque es tu libertad, es tu cuerpo, la vida es hoy, y la vida no da tregua, en el mal sentido en este caso, y pues solo se vive una vez, ¿no? Como dice la canción. Entonces, a ver, ¿por qué es malo? A ver, acá estamos poniéndonos ya picantes, ¿no? Según el libro de Urantia, el que el ser humano pues sea autónomo, dueño de su destino, empoderado, bueno, como quieras decirlo, por favor, Cristian. Esto está picante, ¿eh? Esto está políticamente incorrecto. ¿Qué pasó acá? Misterios al Anochecer, Conspiration Night. Ya, ¿cuándo, por favor? Pues el problema fue de esta ideología que viene de Lucifer, es que no toma en cuenta la evolución, es decir, cada época tiene un nivel evolutivo. Lucifer quería saltarse el tiempo, él quería dar la libertad que sí es para nosotros, que sí nos van a dar, pero la quería en aquel momento porque él decía que el ser humano tenía el derecho, porque como él consideraba la igualdad universal, él decía que todas las mentes eran iguales, que la mente era infalible. O sea, él creía que lo que él tenía en su cabeza tenía que tener sentido, que era verdad, o eso era lo que él pensaba en su ideología. Entonces nunca pensó, ¿verdad?, que llevar esta ideología a una época tan primitiva iba a causar un caos tan grande. Uh-huh. Porque nunca había hecho un experimento de esa manera, porque tenemos que entender que Caligastia no ve las cosas como nosotros las vemos. O sea, él no está ahora mismo viendo la materia como nosotros la vemos. O sea, él no experimenta la materia como nosotros la vemos. Entonces uno se explica por qué lleva un experimento como ese, porque él obviamente no tiene el conocimiento sobre eso.
O sea, él mismo se creó una idea en su cabeza y la quiso llevar a cabo. Hizo un experimento que al final nos robó la libertad, el plan que había originalmente. Entonces, obviamente sí hay ideologías modernas que saborean el espíritu de Lucifer. Y sí, en algunos movimientos progresistas, extremistas, sí ocurre esto. O sea, sí existe esto, esta esencia. Pero también existe en el liberalismo anarquista. O sea, que incluso en el liberalismo anarquista se saborea el espíritu de Lucifer. Óigame, Cristian, sus palabras son muy fuertes, ¿no? Porque está diciéndonos que todo está infectado, la izquierda y la derecha, los progres y los conservas, no sé, Javier Milei y los que estén en la esfera contraria, ¿no? Y Donald Trump. O sea, ¿cómo es esto, Cristian? Es que estamos perdidos, es que es el fin, es que me hago bolita y me voy rodando. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución que nos plantea el libro de Urantia? Yo la voy a adelantar y por favor te pido que tú la desarrolles. Básicamente lo que nos dice el libro de Urantia es que por alguna de estas cosas de respeto, qué sé yo, en las esferas espirituales, ellos no pueden llevarse al diablo, Caligastia, como lo llama el libro de Urantia, hasta que no cese la última simpatía, no hacia él, porque la humanidad, ni tú dices Caligastia, dices, ¿qué es eso? No, es un lugar geográfico, es lo que sea. No, ha hecho un muy buen trabajo en que la humanidad se olvide su nombre, porque no puedes defenderte de lo que no sabes que existe. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, sino que no pueden llevárselo hasta que no haya cesado el último resquicio de simpatía de algún humano por ahí hacia estas filosofías que él tiene. Entonces nos amolamos, ya fuimos, porque hay mucha gente que se pliega a distintas cosas que no van bien, como tú dices, independientemente de si es ultraconserva o es ultraprogre, eso es lo de menos. Igual hay cosas que no, pues. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, Cristian? Bueno, nosotros como personas que somos conscientes de este conocimiento de la revelación, podemos intentar no ser fanáticos de las ideologías, ¿sí? Porque el problema de las ideologías es que a veces no las analizamos y nos entregamos a ellas porque son afines, y como son afines, pues nos metemos adentro al completo de la ideología. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver lo bueno en las cosas, tomar lo bueno y desechar lo malo, porque de esta manera uno no va a estar en el juego de Caligastia. ¿Por qué? Porque Caligastia sabe que el plan de Dios es la unidad, la universalidad, que se acabe la lucha nacionalista. Entonces el plan de Caligastia es arruinar eso. ¿Y cómo lo hace? La lucha de bandos, la lucha ideológica, la lucha política, donde pensando que vas a vencer, que estás luchando contra el enemigo, y en realidad estás cayendo en el juego del enemigo. ¿Por qué? Porque si te pones a ver, estos bandos ideológicos tienen cosas oscuras, ambos. Y hay personas que incluso dentro de estos bandos se dan cuenta, y por eso no son parcialmente progresistas o parcialmente conservadores. ¿Por qué? Porque son críticos. Y eso es lo que Jesús también nos advierte, dice que no debemos ser papagayos, cotorras intelectuales, que debemos cuestionar. Que no podemos, ni con la filosofía, ni con la religión, ni con la ciencia, nos podemos volver fanáticos, sino tener una visión crítica. Y esa es la mejor manera de poder avanzar y vencer a este personaje, que a pesar de todo no tiene ningún poder para quitarnos nuestra alma, o sea, porque ya no es príncipe. Hubo un tiempo donde sí, él podía tener un conflicto con aquellos que intentaban llevarse las almas hacia el cielo como tal, pero ahora ya no tiene ese poder. O sea, su poder está tan disminuido que lo que le queda es arruinar el plan, manteniendo su ideología mientras crea estos bandos que impiden que se cumpla el ideal. Pero obviamente la gente va despertando, va tomando conciencia de que el camino no es meterse en una ideología y volverse fanático por ella, porque tú empiezas a ver los errores. El progresismo tiene sus cosas buenas. El problema es que las personas que entran ahí se ciegan, caen en un fanatismo y un extremismo que se convierten en lo que supuestamente están combatiendo, y eso lo sabemos. Y entonces caen en muchas cosas que son pseudocientíficas también.
Así es, por ejemplo, yo hace un rato cometí el error de la rapidez y de estar en estricto directo. Yo dije, o puede estar como Javier Milei o con Donald Trump, pero si estamos hablando de cosas que van no por ahí exactamente, pero no, debí haber dicho tan como o Javier Milei por el bando liberal, o si nos vamos para cosas más progres, bueno, cosas conservas, bueno, Donald Trump, ¿no? Pero si nos vamos para cosas más progres, Pedro Sánchez, el de España, ¿no? Que da un poco más y le da humanidad al gato, en el sentido de deberes y derechos, y quiere que el gato pague impuestos, ¿no? Porque de eso va también el asunto, ¿no? De sangrar el bolsillo de todo Cristo, como decían en España antes. Entonces, estamos fregados por todos lados, pero la lucha es individual, como tú dices. El sentido crítico, que es uno de los buenos puntos que nos ha traído la civilización occidental actual, ¿no? En el buen sentido, o sea, nunca mejor dicho, que es todo aquello pasarlo por el tamiz, por el filtro de vamos a ver, ¿no? Que en realidad esto viene mucho antes, como bien has dicho, incluso de la Biblia. De ahí viene el asunto de lo de tomar lo bueno y desechar lo malo, en absolutamente todo. Incluso hay lectores del libro de Durantia, por eso yo no me fanatizo en este sentido, que hay cosas que no les cuadran. A mí hay cosas que no me cuadran del libro de Durantia y creo que muchos lo saben. A veces me parece que ya es demasiado políticamente correcto con algunos asuntos con los que yo no coincido, pero el panorama general me agrada. Me parece que es efectivamente una revelación. Si yo no coincido con tal parte, me imagino esto viene de mis prejuicios personales, de mi historia de vida, de mi sustrato ideológico cristiano católico, cristiano evangélico y con tintes nueva era que mantengo hasta ahora porque es parte de mi vida, ¿no? Pero sí, pues me imagino por ahí va la cosa. Como dicen, al final el problema no es Dios ni el diablo, los problemas somos los seres humanos. Sí, al final si nos ponemos a ver, a pesar de que sí tenemos que derrotar esta ideología, esto es un problema humano. Es decir, no es una lucha realmente que tenemos que vencer a Cariastía en el sentido literal, tipo cristiano, así, religioso, con oraciones y cosas, no. Uh-huh. Esto es un asunto donde tenemos que luchar para que el ideal de Dios se cumpla y entender que estén pidiendo que ese ideal se cumpla, que entender en nosotros qué estamos haciendo para impedir que eso ocurra o qué estamos haciendo para que eso pueda ocurrir. Entonces, ahí está el asunto. Porque también por eso es que nos invitan a la autocrítica también, a cuestionarnos nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestros valores. ¿Por qué? Porque eso ayuda a no ver las cosas de diferentes perspectivas. Ese es el punto de comprender. Y entonces así, de esa manera podemos de cierta manera salir de este juego, como le dicen, esta lucha de dos bandos, que en realidad hay que buscar, como dice Lao Tse, la búsqueda de vencer sin violencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el problema de estos bandos es que se vuelven violentos. Empiezan a prohibir, empiezan a controlar, empiezan a oprimir entre ellos a las personas por pensar diferente. Entonces es un problema serio porque no hay una visión crítica. Hay conservadores extremistas que piensan que cualquier cosita ya es que están imponiendo un progresismo extremo. Uh-huh. Y hay progresistas también que piensan que cualquier cosa es homofobia o es algo grave. Y es que eso es lo que estamos viviendo, como hay una visión tan extrema, tan fría, tan problemática. Que prácticamente no te puedes mover hacia ningún lado porque actualmente dices una cosa, para el del frente eres un facha. Y dices lo mismo. Exacto. Y para el de atrás eres un progre, un zurdo, un XYZ. Y para el de más allá eres un endemoniado, ¿no? Para el de la iglesia evangélica de cuadra y media. Entonces, yo creo que al final eso termina, como tú dices, verdaderamente aniquilando al alma humana. No el diablo, ni Dios, ni nadie, sino que uno se siente tan, aunque es una palabra muy de moda, ¿no? Tan oprimido, en el sentido que a veces tienes hasta miedo. Yo he visto gente en redes sociales, porque la ley de redes sociales también tiene sus vainas, que pide prácticamente permiso, perdón, lo que sea, y después de una manera muy tímida dicen su punto de vista, porque saben que en cualquier momento, ya sea que diga algo muy asépticamente, va a venir alguien de más a la izquierda, de más a la derecha, de arriba, de abajo, al centro o adentro, y le va a decir, ¿sabes qué? Está haciendo lo que seas, ¿no? Entonces yo lo que hago ahorita es la filosofía del me importa todo un pepino.
Yo digo lo que realmente creo, obviamente, para estar a tono con el siglo XXI, con asertividad, con calma, con todo aquello que no me gusta porque hay que emplear. Entonces, porque tú sabes que yo soy bien de decir las cosas así como las pienso y sin filtros, ¿no? Siglo XX style, por algo soy millennial, no centennial ni nada. Y pero que eso sí, que nadie me diga ok boomer ni sonceras. Pero bueno, hay que adaptarse, la civilización progresa o no sé. Más bien, Cristian, yo te quiero agradecer por estar en esta edición de Misterios al Anochecer. Estoy seguro que muchos se han quedado en vilo, no han sintonizado el noticiero de la radio de por ahí o de la televisora que siempre habla de muertos y heridos pero nunca da esperanza, sino que han estado en Imperial 299.5, en Radio Arequipa Internacional, en Estación Lamas o en las emisoras virtuales o en Misterio Infinito pero en YouTube, y yo les agradezco profundamente, más profundo que el pozo de los deseos. Cristian, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Puerto Rico. Antes de cerrar, dinos, ¿cuál es el nombre de tu blog para que lo busquen y lo encuentren? Pues muchas gracias, Fred. Pues el nombre de mi blog es confirmando el libro de urantia.blogspot.com. Ahí pues entonces podrá acceder a datos científicos que confirman la revelación, pensamientos filosóficos, cuestionamientos religiosos y demás cosas que pueden ayudarle a entender un poco en cómo se está moviendo la ciencia y la filosofía en la actualidad, porque es importante estar al tanto de todo esto, porque esto no es un asunto religioso solamente, es un asunto filosófico y científico que estamos viviendo. Entonces hay que tener esta triple visión para avanzar. Así es, amigo Cristian, muchas gracias hasta Ponce, Puerto Rico. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, cuídense mucho. Amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer en estricto directo en Imperial 299.5 en Lima Sur, en Radio Arequipa Internacional también, en Estación Lamas, Región San Martín, en ENEX. Es la Radio del Misterio y acércateradio.org. Yo soy, si no me conocen, si no me han visto antes, si se perdieron de algo, Fernando Chapi Martínez. Independientemente de que esté en mi paso por Lima en la emisora de manera vivo y directo o de manera virtual, todo se hace con mucho cariño. Estamos con lo mejor de los enigmas y vamos hacia la espiritualidad, vamos hacia otros temas de actualidad. Yo los cito, si están en Imperial 2 en Lima Sur, el próximo domingo, nuevo horario, 9 de la noche. 9 de la noche cada domingo. Pasen la voz a sus amigos, a quien quieran. Un fuerte abrazo, que la semana esté finalizando bien para ustedes, fuerza para quienes están teniendo algún inconveniente y que la próxima semana, Dios mediante, todo vaya bien. Para los amigos de Radio Arequipa Internacional, ya saben, de lunes a viernes a las 10 de la noche y para los de Estación Lamas los sábados 7 de la noche. Y en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, suscríbanse, ahí estamos siempre. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. ¡Chao! Pero